¿Cuáles son las causas que puede llevar a un data center a venirse abajo, a tener lo que se llama un cero, es decir, a tener un parón total? No es muy habitual, pero la semana pasada sí que ocurrió. La semana pasada hubo un caso muy sonado que fue el de Cloudflare, que tuvo lo que se llama un cero, cayeron varios servicios de ellos, no cayeron los más importantes que vosotros estéis acostumbrados a utilizar, como por ejemplo puede ser el DNS, pero sí que hay empresas que utilizan Cloudflare porque Cloudflare es un monstruo que tiene muchísimos servicios, más de los que imagináis, y muchísimas empresas recurren a los servicios de Cloudflare porque precisamente es un gigante, es una gran CDN que tiene servidores por todo el mundo y que ofrece muchísimos servicios. La semana pasada tuvieron un cero, tuvieron una caída total y como podéis ver la nube no es 100% fiable, sí que puede caer. No es lo habitual es que cuando caiga un data center de estos sea por muy poquito tiempo, que sea por unos minutos, si quieres una hora, 2 horas, pero estuvieron 36 horas caídos. Es un tiempo muy anómalo, es un tiempo de una caída muy grande y es porque hubo un cúmulo de circunstancias muy grandes que, bueno, confluyeron todas y como suele ocurrir muchas veces cuando ocurre un accidente aéreo, que un avión tiene muchísimos circuitos todos redundados para que si uno falla no tenga ningún problema, aun con todo ocurre en los accidentes aéreos, pues en este caso ha ocurrido lo mismo. Muchos de vosotros me habéis pedido que haga un post-mortem, que os explique qué es lo que ha pasado. Yo evidentemente me voy a apoyar en el propio paper que han publicado la gente de Cloudflare, porque como es lógico yo no tengo información de primera mano. Hoy es lunes, estoy grabando este vídeo y precisamente dentro de muy poquitas horas se va a publicar el segundo vídeo del curso de centros de datos que estoy dando con ellos, con Tecnocrática. Me habría gustado haberlo grabado con ellos, pero bueno, no ha podido ser porque yo estoy en Zaragoza, ellos están en Madrid y además los primeros vídeos están ya todos grabados. Queda editarlos, pero ya están todos grabados. Así que os voy a explicar qué es lo que ha pasado y me va a venir muy bien este vídeo que se va a publicar hoy por la tarde, que a lo que veis vosotros este vídeo evidentemente ya estará publicado, porque parte de lo que voy a explicar se va a apoyar en ese vídeo porque son cosas que ya están explicadas precisamente en ese vídeo. Si no sabéis de lo que te estoy hablando, aquí os lo dejo. Os recomiendo que os suscribáis al canal y que os apuntéis y que veáis los dos vídeos. Va a haber muchísimos más vídeos sobre centros de datos porque vais a aprender muchísimo. Así que ya nos metemos en harina y empezamos. Antes de continuar, quería darle las gracias a GVGmol, una tienda especializada en licencias legales de Windows y de Office, y que mejor que en un vídeo como hoy enfocado a la seguridad, hablar de licencias que sean baratas, pero eso sí que sean seguras y que sean licencias legales. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office, y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. En primer lugar, ¿cómo se planifican los centros de datos? En el caso de Cloudflare es muy parecido al que ha montado Amazon aquí en Zaragoza. Yo estoy en Zaragoza y Amazon Web Services, AWS, tiene montado un anillo aquí en Zaragoza. ¿Cómo está montado este anillo? Está montado de tal manera que tiene 3 centros de datos formando un anillo precisamente para que si uno de ellos cae, los otros dos sigan activos, porque en un anillo siempre van a estar conectados 2 de ellos, da igual cuál de ellos caiga y da igual qué conexión se corte, y están separados de tal manera que en el caso de que haya cualquier fenómeno meteorológico, que por ejemplo haya una inundación, un tornado, un terremoto, cualquier cosa afecte a uno de ellos, a 2 de ellos, pero no a los 3, porque están separados a tal distancia que es muy improbable que afecte a los 3, pero sí que están en una distancia suficientemente cerca para que este anillo, todos los datos se repliquen en tiempo real, para que básicamente se comporten como si fuera un único centro de datos, como si fuera un único clúster que se llama, de tal manera que todos los datos se replican de manera automática sin nada de latencia, con una latencia prácticamente cero. Esa es la clave de un anillo. En este caso, ¿cómo funciona Cloudflare? Exactamente igual, ellos tienen un anillo con 3 centros de datos y uno de ellos es el que ha caído. Teóricamente, si cae uno de ellos no ocurriría nada. ¿Por qué? Porque automáticamente la carga de trabajo, todas las tareas que tiene que hacer ese centro de datos, automáticamente van a parar a los otros 2 centros de datos y esos 2 asumirían toda la carga de trabajo hasta que el que ha caído levantará el servicio. Pero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Una cosa que tiene que quedar muy clara, que precisamente se explicó en el segundo capítulo del curso de centros de datos, es que todo está redundado, de tal manera que cómo funciona este centro de datos o cómo funciona un centro de datos. Todo está redundado, todo está hecho de tal manera que si falla algo siempre va a haber
una parte que está redundada en tema eléctrico, en tema de aire acondicionado, en tema de todo, para que no tengamos ningún problema. ¿Cómo funciona un centro de datos? Un centro de datos tiene dos acometidas eléctricas, es decir, tiene dos líneas eléctricas de alta tensión que le llegan de dos proveedores distintos. No tienen por qué ser dos proveedores distintos, en el caso de España no tiene por qué ser, por ejemplo, Endesa y Iberdrola, podrían ser dos líneas de la misma compañía, pero eso sí, algo muy importante, tienen que ser líneas separadas, tienen que ser líneas totalmente independientes para que si una de ellas cae, por el motivo que sea, una de las líneas que abastecen eléctricamente a este centro de datos, tengamos la otra línea. En este caso tenían dos líneas de alta tensión, como es lógico, dos líneas de 12 kilovoltios. Esas líneas entran al centro de datos, pero esas líneas no alimentan directamente los equipos. ¿Qué es lo que hacen? Esas líneas lo que hacen es alimentar unas baterías, alimentan unos SAIs. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengamos una interrupción del servicio, que las dos líneas a la vez caigan, en ese caso se alimentan a través de estas baterías. Estas baterías, estos UPS o SAI, en función de que lo queréis decir en inglés o en español, ¿qué es lo que hacen? Alimentar los equipos que van a dar servicio precisamente al centro de datos, tanto la parte de aire acondicionado, tanto la parte de refrigeración como la parte de toda la electrónica y todo el servicio del centro de datos. Y estas baterías, ¿qué es lo que hacen? Estas baterías están programadas para aguantar 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que sea, para dar tiempo a unos generadores que hay que son enormes, unos generadores que son como básicamente como motores de barco, de hecho son motores de barco. Aquí podéis ver unos en el centro de datos que estuvimos viendo y que van a salir en el curso del centro de datos. Aquí tenéis las baterías, es una sala llena de baterías. ¿Y qué es lo que hacen? Estas baterías son las que le tienen que dar tiempo a arrancar estos motores para suministrar la energía eléctrica a todo lo que sería el centro de datos. Como podéis imaginar, estos motores no es como un coche, no os llegaría a arrancarlos inmediatamente. Tardan un tiempo hasta que arrancan, hasta que se ponen en servicio, hasta que cogen toda la carga, y es el tiempo que tienen que durar las baterías. También hay otras maneras de hacerlo, como podría ser un volante de inercia, que eso lo vamos a ver en el curso de centros de datos, pero bueno, lo normal es tenerlo de esta manera, tenerlo a través de las baterías. Y luego, esas baterías lo que tienen son dos circuitos, salen dos circuitos independientes que son los que alimentan ya los equipos, lo que alimentan los racks, lo que alimentan los servidores, las cabinas de discos, lo que alimenta todo. Y precisamente estos dos circuitos son totalmente independientes por lo mismo, porque si uno de los dos circuitos falla, que siempre tengas el otro. Y luego después todos los equipos que hay dentro de los centros de datos no son como los que tenéis en casa, son equipos que también tienen dos fuentes de alimentación, es decir, tienen dos fuentes de alimentación de tal manera que los servidores o cualquier equipo, los routers, todo, de tal manera que si una fuente de alimentación, por el motivo que sea, también fallara, también tuviera un segundo circuito, tuviera la segunda fuente de alimentación precisamente para poder alimentarlo. También están duplicadas las tarjetas RAID, está todo duplicado. De tal manera que, como podéis ver, es muy difícil que un centro de datos se venga abajo. ¿Por qué? Porque tiene dos acometidas eléctricas, tiene las baterías, tiene los motores, dos circuitos eléctricos independientes, que además esos circuitos independientes alimentan a lo que serían dentro de cada rack dos partes independientes con dos fuentes de alimentación independientes también para cada equipo. Es decir, es muy difícil. Y para que lo entendáis mejor, vamos a ver el esquema de este centro de datos. Aquí podemos ver cómo es la distribución del centro de datos que cayó, que está en Oregón, es de Flexential, y es el módulo PDX-DC04. Realmente son todos iguales y, como podemos ver, tiene dos circuitos externos. Está alimentado por dos líneas de alta tensión, que sería esta de aquí, que sería la B, y esta de aquí, que sería la línea A. Ambas son de 12 kilovoltios. Y estas dos líneas entran directamente en el data center. Como podemos ver, entran a través de un circuito A y de un circuito B. Como os comentaba, tenemos siempre dos circuitos. Estos circuitos, estas líneas de alta tensión, no alimentan directamente a los equipos. Van a parar aquí a los UPS, a los SAI, como lo queréis decir. Vemos que tenemos el UPS o la sala de UPS A, B, C y D. Y vemos que cada uno de estos circuitos alimentan a todos los SAI, de tal manera que todos los SAI van a tener alimentación tanto del circuito A como del circuito B, para que en el caso de que cualquiera de los dos circuitos caiga, tuviéramos siempre los SAI alimentados. Y estos son los que ya alimentan directamente aquí a lo que sería como tal el centro de datos, lo que sería la electrónica, los servidores, los racks. Y vemos que cada rack, cada grupo de racks, realmente esto sería una sala, no sería un rack, cada sala vemos que está alimentada por dos circuitos diferentes. Esta sala de aquí estaría alimentada por el UPS-A y por el UPS-B. Vemos que está alimentada por dos colores, que sería el rojo y el azul, del UPS-A y del B. Esta sala de aquí exactamente lo mismo, a través de rojo y de azul. Esta de aquí de rojo y de verde, verde y azul. Esta sala de aquí estaría alimentada
por el UPS-C y por el UPS-A. Y así todas las salas. Y luego, como os he mencionado, dentro de cada sala, dentro de cada rack, cada equipo tiene 2 fuentes de alimentación independientes y cada una de las fuentes de alimentación está alimentada por cada una de estas líneas. Vemos que todo está siempre redundado. Y luego, finalmente, aquí al circuito A y al circuito B está alimentado también por esta parte de aquí que serían los generadores. Como vemos, son unos generadores muy grandes, son unos generadores diésel. Y aquí lo mismo, cada uno de los generadores alimenta tanto al circuito A como al circuito B. Y en caso de que cayeran las alimentaciones externas, estos generadores son los que alimentarían los SAI. Y luego finalmente aquí tendríamos otros elementos de sistema, como podemos imaginar. Esto es un sistema muy simplificado, es bastante más complejo, y luego este centro de datos que cayó en concreto tiene una capacidad de 27 megavatios, por lo cual tanto los generadores como las líneas tienen que producir o tienen que suministrar esta potencia de 27 megavatios. Así que, como puedes ver, es muy difícil que se produzca un cero. ¿Y por qué se produjo? Pues bueno, vamos a explicarlo porque todo tiene su explicación. Cloudflare tiene este anillo de centro de datos en Hillsborough, en Oregón, en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que uno de ellos, el número 4, lo que tuvo es un fallo. ¿Por qué? En primer lugar, tuvieron un fallo porque una de las líneas que alimenta eléctricamente el centro de datos se vino abajo. Yo creo que sería seguramente por una sobretensión. Por supuesto, no sabemos por qué ha sido, no nos han dado esa información. Yo creo que, por lo que os voy a comentar ahora, fue una sobretensión. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que se vino abajo esa línea y dejó de suministrar eléctricamente el centro de datos. Como he comentado, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tienes una segunda línea de abastecimiento, una segunda línea de suministro eléctrico, por lo cual teóricamente no tendría que haber ningún problema. Pero aquí hay una cosa que sí que me ha chocado a mí, que yo pensaba que en los centros de datos esto no se hacía. Sí que conozco empresas que sí que lo hacen, pero no son servicios tan críticos. De hecho, un centro de datos es algo tan crítico que en los planes de contingencia de muchos estados, cuando hay algún problema o cuando, por decirlo de alguna manera, hay una guerra, vamos a llamarlo así, precisamente los centros de datos están recogidos como un centro a proteger porque son servicios muy críticos. ¿Qué es lo que hicieron? Tenían un convenio, tenían un contrato de tal manera que en el caso de que hubiera un suministro o un corte de energía eléctrica, ellos con sus generadores tenían un convenio firmado con la compañía eléctrica de tal manera que en el caso de que hubiera cualquier problema, ellos inyectaban electricidad generando electricidad con estos motores. Eso es algo que yo, bajo mi punto de vista, nunca se debe hacer. De hecho, eso es algo que está incluso prohibido cuando hay un corte de suministro eléctrico en una casa, cuando hay placas solares, pero bueno, no me voy a meter en ese jardín. Y bueno, el caso es que ellos tenían un contrato de tal manera que en el caso de que hubiera una necesidad de que hubiera falta más potencia eléctrica para suministrar a la red, ellos la suministraban con estos generadores que tienen. Teóricamente no había ningún problema. ¿Por qué? Porque teníamos una segunda línea de una cometida eléctrica que le suministraba potencia eléctrica a toda la central, por lo cual, en teoría, sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que uno de los transformadores, precisamente de esta segunda cometida eléctrica, falló, tuvo una derivación a tierra, es un transformador o es una acometida de 12 kilovoltios y bueno, tuvieron que cortar el suministro eléctrico porque cuando hay una derivación a tierra es muy peligroso. Yo por eso creo que fue una sobretensión, no se sabe o no lo han dicho, yo creo que fue una sobretensión porque yo no estudié ingeniería informática, estudié ingeniería eléctrica, tengo casos porque precisamente hace poco en una instalación que llevo yo, por una sobretensión, todo el transformador de 15 kilovoltios se vino abajo porque le fundió los aislamientos y tuvo una derivación. Yo creo que fue algo muy parecido y bueno, el caso es que se quedaron sin las dos líneas eléctricas. En el momento que se quedaron sin las dos líneas de suministro eléctrico exteriores, entraron a formar parte, a suministrar la energía, las baterías. Y ahí es donde tenemos el gran problema. ¿Por qué? Porque estas baterías teóricamente tenían que haber aguantado 10 minutos, estaban preparadas o estaban diseñadas para aguantar durante 10 minutos y solo aguantaron 4. Estos 10 minutos, ¿para qué sirven? Sirven para que en ese tiempo le da tiempo a arrancar a los motores diésel, de tal manera que en ese tiempo arrancan los motores diésel y ya restableces todo el suministro eléctrico. Pero ¿qué ocurrió? Que estas baterías, como se murieron a los 4 minutos, no le dio tiempo a arrancar los motores diésel. Y estos motores diésel, toda la electrónica, todo lo que hace que todo esto arranque, no había fluido eléctrico, por lo cual se produjo, pues eso, un cero, una caída total de tensión, porque la parte que tenía que haberlos arrancado no funcionaba. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Arrancarlo a mano, pero claro, eso ya lleva un tiempo, porque estaban totalmente, por decirlo de alguna manera, a oscuras, no tenían nada de potencia eléctrica. Tened en cuenta una cosa, que la
potencia eléctrica de un centro de datos no solo es para alimentar los servidores, también es para alimentar toda la parte de refrigeración, es importantísimo. De hecho, en un centro de datos la parte de refrigeración y de todos los servicios auxiliares, es decir, de todo lo que no es los servidores, por decirlo de alguna manera rápida, lo que son los racks, lo que es la electrónica, consume tanto o consume más que la propia electrónica. Y estas baterías y luego todo lo que sería toda la parte de suministro eléctrico no solo es para los servidores, es también para toda parte de infraestructura del propio centro de datos. Cuando por fin consiguieron de manera manual arrancar los generadores ya tenían fluido eléctrico, pero cuando tienen fluido eléctrico no se da marcha a todo a la vez. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir poco a poco, de manera gradual, levantando todos los servicios y levantando todas las máquinas. ¿Y qué es lo que les ocurrió? Que justo la parte que era de los disyuntores, lo que eran los interruptores, para entendernos, los interruptores que daban servicio a Cloudflare, uno de ellos estaba mal, no funcionaba, estaba roto y no tenían allí un repuesto para cambiarlo. Tened en cuenta que no son unos interruptores normales como los de casa, son unos interruptores muy caros, muy grandes, muy potentes, y el problema es que no tenían ninguno, por lo cual tuvieron que ir a buscar un disyuntor, tuvieron que ir a buscar un interruptor a donde fuera para conseguir reponerlo, y aparte de reponerlo, el cambiarlo no es algo trivial, no es algo que se haga en un momento, y todo ese cúmulo de circunstancias hizo que cuando a lo que consiguieron cambiar todo y dar servicio a Cloudflare es cuando ya pudieron empezar a trabajar. Pero además Cloudflare tuvo varios problemas añadidos a todo esto. Uno de los problemas fue que teóricamente ellos tienen un anillo en 3, por lo cual si se les caía este centro de datos, porque recordemos que tenía 3 centros de datos y se les cayó solo uno, teóricamente no tenía que haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el anillo estaba cerrado, todos los datos se replicaban en tiempo real, de tal manera que si caía uno, esa parte de la carga de ese trabajo, de ese centro de datos, la asumían los otros 2 centros de datos y seguía todo el servicio sin ningún problema. Esa es la teoría. ¿Pero qué les pasó? Que estamos hablando de alta disponibilidad. Alta disponibilidad quiere decir que aunque caiga un servicio, aunque caiga un centro de datos, los demás van a estar replicados y van a estar trabajando sin ningún problema. Pero hubo algún servicio que no lo tenían bien configurado. ¿Por qué? Porque tenían alguna dependencia. Es decir, en este centro de datos, ¿qué es lo que tenían? Algún servicio que estaba centralizado ahí que no estaba replicado en los otros 2 centros de datos. Y los otros 2 centros de datos se alimentaban de los datos del centro de datos que cayó. De tal manera que en el momento que cayó ese centro de datos había parte que solo estaba ahí. No estaba replicada en los otros 2 lados, no estaba replicada en los otros 2 centros de datos, y por eso hasta que no consiguieron levantar eléctricamente y poder levantar los servidores y poder levantar los equipos de este centro de datos, no pudieron dar servicio a los otros 2, porque parte del core, parte que necesitaban para poder funcionar estos otros 2 centros de datos, estaba en el que había caído. Eso es un fallo muy grande, y como podemos ver son un montón de fallos, han sido muchísimos fallos encadenados uno detrás de otro, que es muy difícil que haya tantos fallos encadenados, pero a veces ocurren estos fallos. ¿Cuáles han sido los principales fallos que ha habido? ¿O cuál ha sido, en grandes rasgos, el gran fallo que ha habido? El no haber hecho bien hechos los tests. Es decir, tú tienes unas baterías que teóricamente te tienen que aguantar 10 minutos. Hay que hacer unos tests, que además son unos tests muy complicados de hacer, porque imaginad lo que es producir una carga que se hace con unas resistencias enormes, que bueno, es digno de ver cuando se hacen esas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comprobar que de verdad tú tienes baterías para 10 minutos. Tienes que comprobar que de verdad te aguantan 10 minutos esas baterías, que no te aguantan los 4 minutos que tuvieron solo de aguante las baterías. Tienes que probar qué te ocurre en el caso de que caiga una línea. Tienes que probar qué ocurre en el caso de que te caiga un servicio. Tienes que probar esos disyuntores, esos interruptores. Hay que verificarlos que están todo bien. Hay que llevar un buen mantenimiento. Eso es lo que sería por la parte mecánica, por la parte eléctrica o la parte física, por decirlo de alguna manera. Pero luego, por otro lado, también el fallo que tuvo Cloudflare fue que precisamente había implementado nuevos servicios, había algún servicio que había implementado, como si dijéramos, de una manera muy rápida, sin hacer todas las pruebas que había que hacer, y ese es el gran fallo que tuvieron, que ellos, cuando hacían las pruebas precisamente para verificar que si caía un centro de datos, que no caían los otros 2 centros de datos o que no caían todos los servicios, esas pruebas estaban mal hechas porque eran unas pruebas parciales. Ellos cortaban alguna parte del servicio para verificar que seguía funcionando en el otro lado, pero esas pruebas estaban mal hechas, porque precisamente lo que habían hecho era como incorporar unos servicios de manera temporal
con unas pruebas muy rápidas, lo habían llevado muy rápido a producción y había afectado a ciertas partes que son partes que, vuelvo a repetir, no cayeron los servicios de DNS, no cayeron los servicios que vosotros utilicéis a diario, pero sí que hay empresas que sí que tienen allí contratados servicios que sí que se les vinieron abajo. Todo el tema de los logs, todo el tema de controlar todo lo que estaba pasando, eran unas cadenas que teóricamente se tenían que replicar y bueno, se quedaban ahí almacenadas en una cola de espera que precisamente cuando hubo el corte de suministro se perdieron. Otro fallo muy grande para mí es el de Flexential. Flexential es la empresa donde estaban alojados Cloudflare, es decir, en los centros de datos, lo que sería la infraestructura es de una empresa que se llama Flexential y ellos no tuvieron transparencia. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes esta caída, en el momento que tienes este fallo, a clientes como Cloudflare se lo tienes que notificar. Le tienes que decir que ha habido un fallo eléctrico, que una de las líneas ha caído, que de momento está en la segunda línea, me refiero cuando cayó la primera línea de suministro eléctrico. Se lo tienes que avisar, le tienes que decir, oye, ha caído una línea de suministro eléctrico, pero tenemos la otra, para que ellos estén en alerta, para que puedan estar un poco al tanto de lo que pasa. Cuando cae la segunda línea, exactamente lo mismo, les tienen que avisar, oye, estamos con los generadores, tienen que estar siempre con una notificación, con muchísima información de manera transparente para que los clientes que están alojados allí, evidentemente Cloudflare no es un cliente cualquiera, no es una empresita pequeña que tiene allí alojados 2 servidores, esa información se la tienes que dar. Tiene que haber una cadena de información de tal manera que en el momento que haya cualquier problema se lo puedas notificar al cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente, si tú le avisas con tiempo, es capaz de balancear un tráfico, es capaz de balancear un servicio de un sitio a otro. Luego tened en cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos un fallo eléctrico de estas dimensiones, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se escalonan los equipos, es decir, tú cuando te das cuenta que tienes parte del suministro eléctrico que te falta, a lo mejor hay servidores, a lo mejor hay equipos que no son tan vitales para ti que los puedes ir apagando, que dices, bueno, yo aunque durante ahora un tiempo este servicio no es tan importante para mí, lo voy apagando y voy a ir derivando todo el tráfico, voy a ir derivando todos los servicios hacia estos servidores, es decir, tú siempre vas a poder anticiparte, si sabes que puede haber problemas, te vas a poder anticipar a lo que pueda venir. En el caso de Cloudflare hacia sus usuarios sí que hubo una cierta transparencia, no 100% una transparencia total porque ni ellos mismos sabían lo que estaba pasando, pero bueno, es importante que en estos casos, como por ejemplo ocurre en Tecnocrática, que Tecnocrática es el centro de datos con el que estoy haciendo el curso de centro de datos, precisamente ellos sí que tienen mucha transparencia. Cada vez que ellos tienen un problema lo notifican, o cada vez que va a haber, yo qué sé, una reparación, cualquier cosa, avisan a sus clientes de tal manera que les dicen, oye, esta noche va a haber un cambio, no se prevé que haya ningún problema, pero por si acaso que sepas que esta noche va a haber un cambio de lo que sea, de unos switchers, de lo que sea. Entonces vuelvo a repetir, información, información, información y información. Y luego algo que también es muy importante, que sí que hace también muy bien Cloudflare, es una vez que ha ocurrido todo, una vez que ya tienes bastante claro qué es lo que ha ocurrido, hacer lo que estoy haciendo ahora, un análisis post-mortem, de tal manera que ves cuáles son las causas, qué es lo que ha originado el fallo que has tenido y algo muy importante, poner remedio, poner una solución para que el día de mañana este error que has cometido ahora no vuelva a ocurrir. Podrá haber otros errores, podrá ocurrir otros problemas, pero por lo menos intentar aprender de lo que ha sucedido. Y algo que no he entendido muy bien es el hecho de que Flexential pudiera, por decirlo de alguna manera, alquilar sus generadores para generar electricidad en el caso de que hubiera falta de energía eléctrica dentro de la red. Tened en cuenta que es un centro muy crítico, un centro de datos es algo muy crítico. No sé yo en este caso el dinero que les pagarían por eso. Sí que yo conozco empresas que en el caso de que haya falta de suministro eléctrico, sí que con tiempo les avisan precisamente para que se desconecten. En ese caso, empresas que son muy demandantes de electricidad, muy demandantes de energía, cuando hay picos de demanda muy grandes les avisan con tiempo, con 10 minutos, con 15 minutos, con media hora, según como lo tengan firmado, y ellos cortan la producción. Eso hace que tengan una electricidad más barata de cara a las eléctricas. Precisamente el tener este tipo de contratos hace que la electricidad sea más barata, pero evidentemente no son data centers, son empresas que fabrican cosas, son empresas manufactureras que el hecho de tener que parar durante 1 hora, 2 horas o 3 horas no es ningún problema, luego reinician otra vez la producción y ya está. Pero en el caso de un centro de datos no es así. No entiendo exactamente qué es lo que ganaba o cuánto les pagaban o qué tipo de acuerdo tenían con las eléctricas para poder andar con estos chanchullos, para poder andar con estas cosas que a la larga lo han pagado muy muy caro.
Y bueno, esto ha sido todo, espero que hayas aprendido, espero que más o menos tengas claro qué es lo que ha ocurrido y bueno, como puedes ver, nadie está a salvo de tener un problema de estos, de tener un cero, eso sí, es un cero que ha sido muy prolongado en el tiempo de 36 horas, pero bueno, hasta el mejor escribano echa un borrón. Así que esto ha sido todo y hasta la próxima, adiós, bye bye.